Quiero confesar que estoy un poco nervioso. Entrar a México ya de hecho es un poco complicado, un poquito complicado. Todo el tiempo que he estado viajando ha sido con una moto peruana. Yo soy peruano, la moto peruana, ningún problema. Pero ahora la moto es estadounidense, yo tengo el título a mi nombre, soy peruano. Estoy un poco muy nervioso. Sí, creo, no sé qué pasó. Qué loco. Esto es lo último que me hubiera imaginado, ¿eh? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Qué frío hace. Hace un rato decía, ya no puedo, no puedo seguir. Felizmente ya está bajando la nieve, miren, ya no hay nieve por acá. La estoy pasando muy mal. La estoy pasando muy mal. Las Vegas, que en teoría es mi destino, 57 millas, no creo que llegue. Avancé 15 kilómetros y estoy temblando. Incluso ahorita que voy a 15, voy a volver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Ah! Se quiere apagar la moto. No, se apagó. Se apagó. No, se apagó. ¿Por qué, Tiene combustible todavía. La batería está bien. Ah, eso. Por eso te compré. A ver si lo pongo en la reserva. Ahí quizás. Ok. Ahora va a ponerlo en la reserva. No, concha. Recuperé un poco de calor ahí, ¿Habrá algo acá? Sorry, do you know if there's a hotel or motel here? You can ask her, she would know. Hello, sorry. Yes. Do you know if there is a motel or No. hotel here? Not anywhere here. The closest one would either be 24 miles to the north or 40 miles south. That's the closest. No, it's impossible to me. It's too cold. I tried to go. Yeah, I tried to go, but I had to come back because it's too cold. Yes. You need to try because there's nothing here. And then like we close in about an hour and a half. Oh, It's too cold for you to be outside. We get down tonight about 221. 21? Yes, sir. That's why I'm saying you have to try to get to Las Vegas or to Springer. So there is nothing here, There's nothing here, sir. no? No. And here there's no option here, No, sir. no? Not even camp inside of the church. No, it's locked. It's locked. It's locked. Okay. Okay, thank you. Yes.
So sorry. No, no puedo ir hacia ella, es imposible. Pero acá no puedo quedarme también. No sé qué hacer. Intenté ir para allá y no me resultó. Voy a ponerle combustible por mientras. Mientras más pase el tiempo, más me pongo en riesgo. Voy a ir a la otra estación de gas. Y voy a preguntar ahí si hay alguna familia, alguien acá que me pueda dar un espacio, ¿no? Voy a comer la otra cochinita. Voy a regresar 42 kilómetros a un lugar que se llama Springer. No hay otra que intentarlo, ¿no? A 10 kilómetros por hora. Me comí un chocolate, me comí el sándwich. Llamé a un hotel y reservé una noche ahí. Ya perdí la noche del hotel en Las Vegas, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es llegar allá. Son 42 kilómetros. Que en estas circunstancias es un montón. Llega un momento que sí tengo demasiado frío, ¿ok? Pero lo que más me cuesta es que tengo ganas de vomitar. Y que es como que mi cuerpo se quiere... No sé. Mi cuerpo es como si no respondiera. No sé si es porque tengo muchas capas puestas y no puedo respirar bien, pero es como que me duele la cabeza, no sé cómo explicarlo. Y eso es lo que más me asusta en realidad. No sé, que me desvanezca o algo. No estoy exagerando, es como si mi cuerpo estuviera descompuesto. Miércoles, estoy empezando a temblar de nuevo. Voy a bajar. Es un tema de cansancio. Son las 6 de la tarde, salí a las 12:30, creo. Son 6 horas con frío. Sí puedo. Ya hice 20 kilómetros, faltan 20 más. 22. Llegué, damas y caballeros, llegué. No la pasé tan mal, ¿eh? Debe ser por esa torta que comí y todo un chocolate entero, toda una barra de chocolate. A no ser que para acá haya más temperatura, ¿no? Puede ser también. Todo cerrado, miren. Por eso la señora me dijo, mejor llama. Yo cuando me asusté fue cuando ella me dijo, tienes que llamar rápido porque tu vida está en riesgo, me dijo. Cuando me dijo eso dije, uff, ahí entré en razón. Qué susto he pasado. El señor me dijo que Las Vegas está más helado ahorita porque está cerca a las montañas. Eso es lo que yo sentí cuando estaba yéndome. Se ponía más frío. Miren mis manos. Se ponía en nariz. Cada vez más frío, pero creo que mi gran error fue no comer. Cuando comí la segunda torta y comí todo un chocolate entero, mejoré bastante. Acá he llegado relativamente tranquilo. Dios, qué noche tan complicada. Damas y caballeros, ya he encontrado un patrón al menos de entender por qué se apaga la moto. Cuando la gasolina está por acá más o menos se apaga, no entiendo por qué. Miren, este tanque nuevo que le pusimos con Andrés, vamos a apagarla, tiene 3 modos, digamos. El on es cuando la gasolina está full. La reserva es cuando la gasolina está por acá, justamente donde se apaga. Y acá off, para que no baje nada de gasolina. Mi querido Néstor me dijo que ponga quizás la flecha en reserva siempre para ver qué pasa, ¿no? Y miren qué locura, gente. Ayer conté y tenía 8 capas. O sea, tenía
un protector térmico, no cualquier cosa, sino un protector térmico como primera capa, después 2 polos, una camisa, este protector, esta casaca, un protector de viento adentro y a un protector de viento interno, después la casaca como tal y otro protector de viento. Yo no sentía frío en el pecho, sentía frío acá en los brazos. Los protectores de mano llegan hasta acá, o sea, no cubren, la verdad, no cubren nada. Entonces puede ser que por eso también me haya pasado lo que me pasó, ¿no? Y lo principal es no haber comido. 600 kilometríos, ojo, 7 horas. Estamos en Springer, un pueblito bastante pequeño de una cuadra nada más, perdón, de una avenida. La avenida principal está allá y casas acá y listo. Miren, casas un poquito antiguas de hecho. Ahí está la iglesia. Esa de ahí es otra iglesia. Oigan, y ahora tengo calor. Es que hoy día sí comí como oso de Alaska, o sea, como si fuera a hibernar. Dije, no me va a pasar de nuevo, como si fuera a hibernar comí hoy día. Estamos en Nuevo México, es un estado de Estados Unidos que tiene frontera con Ciudad de Juárez en Chihuahua. O sea, hoy día, damas y caballeros, vamos a entrar a Chihuahua, México. Y déjenme les explico rápidamente el plan. El plan inicialmente era viajar con la bicha, con la BMW 800 por África y seguir hasta el fin del mundo. Cambió un poco, como ya les he comentado, y vine acá a Estados Unidos a comprar esta motito con la cual voy a recorrer un poco de México y después la voy a enviar a Europa. Esta no la compré en Europa porque no se vende allá por la Euro 5 y estoy muy cerca de México, gente, muy cerca, además al norte de México, que es toda una zona que yo no pude visitar por ir rápidamente y llegar a Alaska en verano. Entonces recorro el norte mexicano, la mando de algún lugar a Europa y seguimos con África. Esa es la principal razón. Y además también, damas y caballeros, el pasaporte peruano lamentablemente no tiene mucho peso. Entonces para todos los países de África a los peruanos nos piden visa, pero no cualquier visa. Ya les explicaré en su momento, pero para que se den una idea, nosotros estamos en la lista roja de países para entrar, no sé, por darles un ejemplo, a Senegal. Entonces en la lista verde de países que no necesitan visa están todos los países de Europa, están Norteamérica, Canadá y demás. En los países amarillos, que sí necesitan visa, pero una visa no tan exigente, vamos a llamarlo así, está Irán, Uzbekistán, Kazajistán, imagínense, y en la lista roja está Perú. Entonces no necesito un montón de preparación para entrar a África. Entonces me viene bien por todos lados visitar México. Y el plan principal, el plan final es visitar a la familia que me ayudó en Nayarit, la familia de rancheros del señor Elías, que cuando estaba pasando por ahí me invitó a su casa, me dio de comer, su familia muy muy linda, Humberto. Creo que no ha habido ningún video en la historia del canal donde la gente diga tienes que volver, o sea, así, fehacientemente, tajantemente, tienes que volver con esa familia. En los comentarios del video también mucha gente decía, tienes que llevarle un regalo, tienes que llevarle algo a esa familia que les va a ayudar mucho. Y en mis manos tengo un regalo para ellos, damas y caballeros. Estoy seguro que les va a gustar y estoy seguro que les va a ayudar mucho este regalo que les estoy llevando. Así que como resumen es recorrer el norte mexicano mientras resuelvo temas de visados y todo para ir a África. La cerecita del pastel es llegar a la familia del señor Elías en el rancho en Nayarit para llevarles el regalo que tengo para ellos. Vamos a ver lo que el viaje, lo que la vida, lo que el destino nos depara. Parecen animales que estuvieran cruzando, ¿no? Miren, 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 miren. Opa, opa, le voy a dar a este. Uf, este es como un juego de Mario Kart. A ver, a ver, a ver. Eso, eso, eso. Miren, miren. Wow. Está fuerte el viento hoy día, ¿eh? Miren, miren.
¡Ey, ey, ey! No, 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 no me des, no me des. Eso, eso, eso. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Uf! Le di. ¡No! Otro. Ahora es el viento. Tengo la moto así y se me mueve la llanta de atrás. Ahora sí estoy sintiendo que esta moto es un poco liviana, ¿eh? Pero me tengo que acostumbrar, es normal. Qué feo viento, ¿eh? Qué feo viento. Miren, no sé si por el viento, no sé si se me está escuchando igual, pero no sé si por el viento o por el black ice ese camioncito se ha volteado ahí. Creo que ha estado estacionado y se ha volteado, me parece. Qué locura, ¿eh? Qué fuerte está esto, ¿ah? Ah, su madre. Acá otro, miren. Otro choque. Se fue el frío, se fue el viento en los últimos 30 kilómetros. Así que estamos bien. De acá a la frontera son 493 kilómetros. Tenemos un largo camino todavía y son la 1 y 2. Vamos bien, la presión de los neumáticos bien, batería bien. Es chévere esto porque miren, aprieto acá y vuelve al mapa. Y si quiero ver algo de la pantalla principal, aprieto este botón y listo. Y ya está. Quiero confesar que estoy un poco nervioso, que esta es como la prueba final, el entrar a México, porque entrar a México ya de hecho es un poco complicado, un poquito complicado. Me siento un poco nervioso porque yo todo el tiempo que he estado viajando ha sido con una moto peruana. Yo soy peruano, la moto peruana, ningún problema. Pero ahora la moto es estadounidense, yo tengo el título a mi nombre, soy peruano. Entrar a México, que es un poquito complicado, entonces estoy un poco muy nervioso. Espero que todo salga bien, espero que salga bien. Damas y caballeros, estamos a 2 kilómetros del Paso Córdoba para entrar a Chihuahua, México. Después de no sé cuántas horas, 7 quizás manejando, ya estamos acá. En Estados Unidos no se tiene que hacer ningún papeleo, nada, ni migraciones de salida, ni aduana salida, nada. Todo eso en México. Ilegal llevar armas a México. Tienes que declarar si llevas más de $10,000. Miren ese colón ahí al frente. Wow. Estoy muy nervioso. Sí, creo, no sé qué pasó. Qué loco. Esto es lo último que me hubiera imaginado, ¿eh? ¿Ah? ¿Tienes gasolina? Sí tiene, pero no sé.
Se está comportando un poco raro. ¿Andabas bien ahorita? Sí. Deja. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. La batería está bien. Sí tiene un poquito. Ahí va a prender ya. Ya está. Gracias, Soy Andy. Disculpe, para migraciones y después aduana. Ahí es migración, ¿no? Sí, o sea, ahí mismo te van a dar los permisos, pero no sé si... Déjale preguntar acá al amigo. Oye, amigo. Qué buena gente. Hace un ratito le di la tuerca, le di a esto, pero le di al otro lado. Le di a off en vez de a la reserva. Si va a ser en la moto, va a ser ya la salida en Juárez. En cuanto salgas, se llama el kilómetro 30, porque queda 30 kilómetros de la salida de Juárez. Entonces ahí mismo vas a ver una garita similar a esto, pero no tan grande. Ahí te dan el permiso. Ay, pero primero tengo que hacer migraciones acá, ¿no? Tengo que entrar yo primero y después la moto. Sí, yo sí iría para que te hicieran todo ahorita acá. Ya. O sea, o por lo menos para lo tuyo, para que te cerciores. Ok. No hace que te vas hasta allá y luego que regreses. No, sí tengo que hacer lo mío. Oye, ¿quiere pasar acá para...? Ahí está el estacionamiento. A la vuelta. Ok. Sí, entonces te dije ahorita la vueltita, ahí te estaciono. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Soy Andy. Andy. Mucho gusto. Que Dios te bendiga, que te cuide todo el camino. Gracias. Ya debe ser una buena aventura. Gracias, mi hermano. Cualquier cosa, si quieres ver, yo hago videos. ¿Mande? Yo hago videos, digo, entonces si quieres verlos está como gravedad 11. Gravedad 11. Sí. Perfecto. Gracias, un abrazo. Qué buena gente, ¿ah? Qué buen recibimiento aquí en México, en una nomás, ¿ah? No me equivoqué en volver, no me equivoqué. Ahora hacer unos cuantos tramitillos y seguimos. Buenas noches. Disculpe, para dejar la moto y hacer migración. Esquina derecha. Ya, muchas gracias. Caballeros, nomás a caminar un rato, miren. Con esta mochila, esta maleta. Bueno, ya estamos, damas y caballeros, muy rápido. Me dieron 6 meses para estar en México. Y para que se den una idea, la otra vez que entré desde Guatemala a México, me dijeron, bueno, si te vas a quedar 6 meses, dime en todos los lugares donde te vas a hospedar. O sea, no solo te decían, dímelo, sino dame todas tus reservaciones. Y en esa ocasión mi amigo Dago de Monterrey me hizo como una carta de invitación para evitarme a mí hacer todas esas reservaciones y tal. En esta ocasión también Dago ya me había hecho una carta de invitación, pero no fue necesario. Y bueno, ahora me voy a 28 kilómetros de acá, donde está una oficina de Banjército, para hacer la entrada de la moto. Let's go, baby. Como diría mi amigo Andrés, vaya, ya estamos en Ciudad de Juárez, ya estamos en México, vaya. Es una ciudad bastante moderna, ¿no? Ciudad Juárez. Miren, todos los establecimientos comerciales que hay. Uy, acá hay más. No sé si estoy bien. Yo creo que sí. Pero no veo ninguna institución del gobierno por acá. Ah, que es otra cosa ya, pues, muchachos, muchachas. Paso nomás mi causa. Buenas. Para hacer la importación temporal. De adelante, carnal. Ahí donde están aquellos cartelones azules. Ajá. A mano izquierda se encuentra Aduanas Inmigración, ahí le pueden ayudar. Ya me meto para allá entonces. Sí, Ya. izquierda. Gracias. Gracias. Buenas noches. Para hacer la importación temporal de la moto. Bueno, damas y caballeros, oficialmente
esta motito y yo estamos en México. Fue bastante fácil. Al final creo que tener una moto de placa estadounidense puede ser beneficioso, ¿eh? No sé, ¿cómo la ven ustedes? No tuve ningún problema, pero vale decir también que en migraciones tampoco tuve un problema. Creo que cuando vienes de Estados Unidos a México es un poco más fácil que cuando vas de Guatemala a México, me parece, no sé, por esta experiencia al menos. Oficialmente una moto comprada por un no residente en Estados Unidos, yo solo tengo una visa. Oficialmente un peruano ha comprado una moto en Estados Unidos y la ha importado temporalmente a México para poder viajar en este país. Y no me ha resultado difícil. Así que vamos bien. Sí estoy emocionado, lo que pasa es que son las 9 de la noche y todavía me quedan 20 kilometritos hasta mi hospedaje. Damas y caballeros, ya estoy en el hotel, ha sido un día agotador y quiero agradecer enormemente a mi querido Andrés, enormemente con todas las letras en mayúscula. Muchísimas gracias, sin él no hubiera sido posible, tampoco sin Ceci, que estuvimos compartiendo momentos muy lindos ahí. A toda la familia, a Isa, a Juan Carlos, a Mariana, al señor Manola, a la señora Cristina, que me trataron súper bien. Y una mención honrosa a mi querido Javier, un venezolano que vive en Houston, Texas. Yo iba a comprar la moto allá, pero se canceló y fui a Colorado ahí con Andrés. Y también una mención súper honrosa a todos los amantes y viajeros de DR650 que conozco y que los tengo secos. Los tengo locos a todos, haciéndole preguntas de todo tipo. A mi querido escudero Néstor, a Daniel de Colombia, a mi querido Luis Fernando de Bolivia y a mi querido Yerman de Misiones Argentina. Gracias a ustedes también por estar domingo a domingo ahí. Nos vemos. Chao.